El colectivo Transdisciplina Arte y Cognición nace en un intento por vincular la ciencia, el arte, las humanidades y las tecnologías para entender mejor la cognición humana desde la corporalidad expresiva y en movimiento, así como para generar una reflexión sobre la interacción entre arte y ciencia. El proyecto en el que actualmente estamos trabajando es Neuroperformance, cuerpos, cognición y espacios en movimiento, y se sustenta en la reflexión sobre la experiencia performática, como una vía de exploración de la conciencia corporal y en movimiento desde un punto de vista intersubjetivo. A la vez exploramos la experiencia representacional o simbólica que emerge en el proceso dinámico y continuo en el que los agentes se coordinan entre sí dentro de un acto de improvisación escénica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena González Grandón y soy parte de este proyecto. Me gustaría contarles un poco cuál es mi papel dentro del proyecto, cómo comenzó y hacia dónde creo que se dirige. Esto comenzó dentro de un contexto muy particular, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estamos en un momento muy fértil, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, en el cual los proyectos que conjuntan la ciencia, el arte, las humanidades y la tecnología son cada vez más comunes, son cada vez más financiados, por lo que nosotros de alguna manera entramos en esta ola. Francisco Gómez Montt nos invita a EVOE y a mí a participar en un ciclo de conferencias donde se trataba de conjuntar la neurociencia y la danza. Se llamaron Neurodanza, y a partir de ahí EVOE y yo comenzamos a trabajar. EVOE invita a Katia y a Mauricio, yo invito a Jesús, y en ese momento quizás el cuestionamiento que más nos unía era qué ocurría cuando los cuerpos en movimiento dentro de escena, cuando están realizando una improvisación, empiezan a conectarse, ¿no? Hay una cierta conexión social que al parecer tiene mucho más que ver con los mismos cuerpos, con sus ritmos, con los olores, con las sensaciones, con una cierta forma de experiencia conjunta. Entonces logramos que nos presten algunos aditamentos, empezamos a trabajar con metodologías de primera y tercera persona. Utilizábamos un electroencefalograma doble, que también se le llama hiperscanning, en donde la virtud que tiene es que podíamos conectar a tanto a EVOE como a Katia al mismo tiempo para poder realizar mediciones de qué era lo que hacía sus cerebros, ¿no? Y algunas partes de su cuerpo, dado que también teníamos para medir varios de los ritmos corporales. Y con eso queríamos crear todo un mapa corporal que pudiera hacernos entender tanto fisiológicamente como a partir de la experiencia de EVOE y Katia en esa escena, en esa improvisación, ¿no? ¿Qué era lo que ocurría? Si había conexiones sociales, si ellas percibían un tipo de conciencia distinta, ¿no? A ese fenómeno le llamamos togetherness, y poco a poco empezamos a construir tanto desde un lado de la investigación como desde el lado del performance. Empezamos a crear atmósferas sonoras gracias a Mauricio. Entonces ya de pronto toda esta conexión social se empezó a volver mucho mayor, y incluso, que es lo que quizá haremos a posteriori, pues también será plantear qué pasa con la audiencia. Posteriormente hemos seguido trabajando juntos. Yo creo que además hemos logrado construir una cierta plataforma en la cual no solo se trata de que los científicos estemos utilizando a los artistas de conejillos de indias o viceversa, sino que estamos logrando un cierto lenguaje transepistémico en el cual tanto la ciencia como el arte, como las humanidades, como la tecnología van convergiendo, ¿no? Van encontrando cada uno su propio espacio y denominando lo que quizá podría ser una genuina transdisciplina. Ahora estamos en una fase muy interesante. A mí, dado que pues, me dedico a la cognición y viniendo desde la medicina, pues siempre me va a interesar cuál es ese rol que tiene el cuerpo, ¿no? ¿Qué tiene que decirnos esa conciencia corporal de todos esos significados compartidos?
Entonces a mí me interesa mucho saber qué es eso, qué es eso que ocurre cuando hay una conciencia escénica. Si podríamos plantear que ese estado cognitivo en el que se encuentran los artistas, en que se encuentran las bailarinas, el músico, cuando están en una improvisación conjunta, podríamos plantearla como un nuevo estado de conciencia, como una forma distinta de percibir, como una forma distinta de poner atención a lo que está ocurriendo. Y si eso se nota, por ejemplo, si hay mayor contundencia, si hay menor contundencia. Entonces, ese es un camino que a mí me gustaría mucho abordar, comprender mejor cuáles son esos estados cognitivos que ocurren de manera conjunta, en esos instantes en donde emergen cosas que no son tan fáciles de medir, que no son tan fáciles de predecir. Y bueno, y por otro lado, creo que otra de las grandes virtudes que tiene nuestro proyecto, ¿no?, en este entendido de crear puentes entre el arte, la ciencia y las humanidades, es que también está muy interesado en esa habilidad, ¿no?, en pensar justamente a los estados de conciencia, estos estados de conciencia corporal, como formas habilidosas de estar en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también generar ese tipo de prescripciones? ¿Cómo podríamos comprender mejor esa conciencia corporal? Y cómo eso podría ser muy útil para entender mejor los procesos cognitivos humanos en general. Que a la larga eso nos puede llevar a formas de rehabilitación, a formas más pedagógicas de enseñanza, en fin, ¿no? Creo que puede tener un montón de repercusiones el hecho de poder conceptualizar ese tipo de cuestiones. El arte como este hacedor de espacios imaginarios, como esa manera en que logramos habitar esos espacios, siento que no ha sido lo suficientemente investigado desde este ojo más transdisciplinario, y creo que en ese aspecto nuestro proyecto podría aportar mucho. Hace poco más de un año me integré a este proyecto a invitación de Evoe Sotelo, con quien había trabajado anteriormente, y me interesó desde el inicio el planteamiento transdisciplinario del mismo, esta relación o indagar sobre la relación entre arte y ciencia. Mi participación de inicio consistió en acompañar de alguna manera el performance corporal que llevaban a cabo en ese momento mis compañeras. Yo lo hacía con un piano sin maquinaria, un piano vertical desarmado, en donde instalaba algunos objetos y algunas herramientas que modificaban el sonido de manera para mí interesante. Sin embargo, al inicio había de alguna manera esta división entre mis compañeras en su actividad más corporal y mi aportación totalmente, digamos, enfocada hacia el sonido. Así que tuvimos varias presentaciones en diversos foros académicos de esta conferencia performance, en donde se hizo cada vez más notorio que la división entre lo que ellas hacían y lo que yo hacía tenía que desdibujarse, ¿sí? Así que empezamos a trabajar hacia ello con algunas herramientas fenomenológicas, con algunos objetivos más o menos trazados en las diferentes presentaciones, todo a través de, claro, de un lenguaje improvisatorio.
después de alcanzar algunos momentos de coordinación, nos dimos cuenta que ese era uno de los temas de mayor interés del proyecto, tratar de explicar la coordinación entre los cuerpos durante un planteamiento justamente performático. Para ir hacia allá y para ahondar sobre ello, he propuesto un dispositivo espacial sonoro, si se quiere, o escénico sonoro, que consiste en utilizar un piano también desarmado, en donde a cada una de las cuerdas de ese piano se le hacen amarres con hilos de nylon tensados. ¿Para qué? Para generar fricciones sobre esos hilos y entonces la resonancia propia de cada una de las cuerdas. A esto le he llamado el arpa de fricción. La fricción es ayudada, por ejemplo, con la aplicación de una resina sobre cada una de las cuerdas, y esto plantea pues un espacio escénico en que podemos habitar mis compañeras y yo, y que nos permite estudiar la relación entre sonido-movimiento o movimiento-sonido. Así que para generar sonido hay que moverse a través del espacio, y para moverse en el espacio de alguna manera hay que habitar este dispositivo sonoro. Nosotros alcanzamos a hacer algunas exploraciones sobre esto con buenos resultados, y creemos que tiene un gran potencial justamente para las indagaciones que nos interesan actualmente. El proyecto se llamaba Neurodanza y la intención era encontrar como esos momentos significativos cuando dos cuerpos se conectan. Y bueno, para esto hicimos un laboratorio, mediciones, tuvimos algunas presentaciones. De esto fue hace más de un año, y yo siento que el proyecto ha cambiado mucho y que ahora, por lo menos para mí, es mucho más claro, porque también pues los conozco más, sé que cada uno, y se me hace súper interesante eso del equipo, que cada uno tiene una perspectiva y una visión muy clara del proyecto, pero desde distintos puntos de vista. Y esa es una de las cosas que más me gusta de estar en el proyecto. Como creo que es una forma de conocimiento que a mí me interesa, que es no quedarse solamente con un área o con una disciplina, sino ampliarse y escuchar otras formas y otras visiones. Muchas veces yo siento que nosotros nos conectamos y pensamos lo mismo, pero que cada quien usa distintas palabras como para decirlo o hacerlo. Y me interesó el proyecto desde el principio porque yo me dedico al movimiento, al cuerpo, a hacer cosas con el cuerpo, y siento que el proyecto pues tiene todo que ver con lo que me interesa, que es la conexión con el otro, ¿no? Como crear una improvisación, hacer cosas colectivas, qué pasa con la piel, con los músculos, ¿no? Como que la piel expande la energía con el corazón, el ritmo cardíaco, con la sudoración, cuando uno se conecta con otra persona, o cuando uno siente cosas, cuando ve al otro
y sabe qué es lo que va a mover o qué es lo que va a hacer. Me parece muy interesante. Y ahora siento que el proyecto se va expandiendo, y que ahora, por ejemplo, hemos hablado de un dispositivo nuevo que propuso Mauricio, en el cual ya no solo nos conectamos entre nosotros, sino que también puede haber una conexión con el espacio y con los espectadores, y que ellos pueden conformar parte de esta experiencia. Y este es un dispositivo sonoro, en realidad es escénico, que es unas cuerdas largas, y nosotros lo vamos tocando esas cuerdas y va produciendo vibración. Y eso puede ser con cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo los dedos, las manos, ¿no? Los codos. Y esto hace que se expanda el sonido y la vibración al espacio, y que también entonces la energía y todo se puede hacer mucho más amplificada. Mi participación en este proyecto nace por el interés de involucrarme en investigación sobre cognición social corporizada y en tratar de entender aquellos aspectos vinculados con la emergencia de intersubjetividad. Este proyecto tiene además la virtud de que reúne a coreógrafas, a bailarinas, a músicos, a otros científicos, y en conjunto hemos estado teniendo esta reflexión sobre la convergencia entre arte y ciencia, de manera tal que podamos explorar de una forma no trivial nuevas formas a lo mejor de expresión, así como nuevas formas de generar conocimiento. Uno de los conceptos fundamentales y una de las ideas centrales de este proceso ha sido la idea de que el cuerpo juega un papel fundamental en los procesos cognitivos, y que además juega un papel central desde esta perspectiva de cognición social corporizada en generar sentido en la interacción social que tenemos con otros, ¿no? Habiendo dicho esto, y en este marco, uno de los puntos relevantes y que es de particular interés para mí sobre este proyecto es tratar de entender cómo en estas situaciones de improvisación, en donde tenemos a músicos, tenemos a bailarinas, tenemos un espacio particular en donde todo esto está teniendo lugar, bueno, esta interacción dinámica hace generar cierto tipo de atmósferas en donde las cuales dan pie a esto que nosotros llamamos togetherness, o en otras palabras, a esta experiencia de unión con nosotros. Y a la par de ello, para mí a mí me interesa en particular también entender cómo estas atmósferas hacen emerger ciertos estados afectivos en los participantes. Este es un proyecto que ha involucrado distintas metodologías y distintas formas de aproximación, bien unas que vienen del arte propiamente, otras que vienen de un acercamiento fenomenológico. También hemos tomado mediciones, por ejemplo, ¿sí? Y yo añadiría un elemento más que a mí me parece relevante, que es la exploración de herramientas que vienen de los sistemas complejos y de los sistemas dinámicos, en donde podemos pensar todo esto que está sucediendo durante estos performances como un sistema en donde podemos tratar de entender cómo estos subcomponentes se van acoplando y se van acomodando unos a otros, ¿no? Este sin duda es un proyecto que tiene muchas aristas interesantes para explorar, y esas, las que he mencionado hasta ahora, solo son algunas de ellas.
Hola, soy Evoe Sotelo, soy intérprete, coreógrafa y directora de Danza UNAM. Danza UNAM ha sido partícipe del surgimiento y del desarrollo del proyecto de Neuroperformance, que en su primera etapa denominamos Neurodanza, y que sin embargo, dada la amplitud de los alcances que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo como colectivo, hemos decidido ahora nombrar un proyecto de Neuroperformance, debido a que ya no solo el interés es alrededor de lo que ocurre en un acto de acoplamiento mientras se da la improvisación entre dos bailarinas, sino más allá de eso nos interesa qué ocurre o qué sucede cuando se da el acoplamiento entre todos los individuos que conforman una improvisación. En este sentido era importante para nosotros integrar también la experiencia y la vivencia de lo que estaba ocurriendo con Mauricio García, que es el músico que está dentro de esta improvisación. En una primera etapa, la exploración se dio de manera muy profunda en relación a una metodología de improvisación dancística que yo he denominado danza mínima, que ha sido mi proyecto de investigación por más de 15 años. A partir de esa metodología de improvisación, Katia y yo establecíamos discursos de movimiento conjunto y generábamos la producción de imaginarios mentales que daban lugar a los sucesos corporales en la danza. Sin embargo, fue muy interesante encontrar que lo que descubríamos como intérpretes del cuerpo era bastante afín o bastante ligado también, o tenía mucho en común con lo que Mauricio encontraba y con los recursos expresivos que como artista sonoro producía para entrar en una relación profunda también con el discurso de los cuerpos. Entonces, haciendo un análisis en un proceso muy, muy profundo entre los tres, dialogando a partir de lo que sucedía en cada improvisación y las pautas metodológicas que habíamos puesto en juego en cada una de nuestras improvisaciones, nos dimos cuenta que realmente los espacios de comunicación, incluso la producción de imaginarios mentales y de estrategias de composición eran muy similares en el caso de Mauricio como músico y el nuestro como intérpretes de movimiento. Es así que la pauta, digamos, o la estrategia metodológica de improvisación de danza mínima encontró un puente natural con la producción de estrategias compositivas e improvisatorias desde el lado de la música, y nos dimos cuenta que realmente estamos cometiendo, digamos, si no un error, cuando menos estamos quedándonos en una visión muy, muy pequeña de las posibilidades de este proyecto. Entonces entra Mauricio en esta siguiente etapa como parte integral del estudio de lo que sucede no solo con el cerebro de los intérpretes durante el acto de improvisación escénica, sino con lo que ocurre con toda su naturaleza fisiológica, emotiva, psicológica, con toda su humanidad, en el sentido de, de posibilidad de creación de estrategias comunicantes. Eso es lo que creo que nos interesa más ahora, y por eso la relación con Jesús Mario Siqueiros y con Jimena González Grandón es ahora tan importante y ha sido fundamental desde el principio, pero hoy más que nunca creo que ellos dos desde la parte científica acotan y también impulsan, digamos, los alcances de la reflexión de esta evento, digamos, artístico, de lo que sucede en el acto de improvisación hacia una reflexión científica, y que amplía también las posibilidades de la percepción del campo dancístico más allá
de lo que comúnmente solemos pensarlo, ¿no? El campo de las artes normalmente se produce y se piensa desde las artes mismas, y lo que nos interesa es justo generar estas comunicaciones profundas, complejas y dialogantes entre espacios de conocimiento. Hoy en día el ejercicio de pensamiento transdisciplinario es fundamental, justamente porque es lo que conecta, es lo que produce la capacidad de romper nuestras propias estructuras y nuestros propios espacios de confort al pensarnos desde la propia disciplina, y nos da la posibilidad de avanzar hacia una nueva perspectiva de nuestros campos. En la actualidad, dadas las condiciones de confinamiento y distanciamiento que viven nuestros cuerpos, hemos tenido que replantear el proceso de experimentación como una oportunidad para la generación de estrategias creativas. ¿Es posible la producción de sentido conjunto en el espacio virtual? ¿Podemos desarrollar metodologías para producir imaginarios con una lejanía material y una cercanía virtual? Los medios digitales y el arte en conjunto pueden permitirnos explorar a la distancia los aspectos corporizados de las relaciones intersubjetivas. Consideramos que estas y otras preguntas que nos acompañan ahora en esta etapa de confinamiento debido a la pandemia por COVID-19 nos dan pauta para descubrir nuevas rutas de investigación y también nuevos territorios para la socialización de nuestros alcances. Por ejemplo, ahora emerge con mayor potencia el valor de habernos constituido como un colectivo de investigación transdisciplinaria, alrededor de un proyecto que puede insertarse dentro de un aparato social más extenso que el que abarcan solo las comunidades de artes escénicas y ciencias.